Conferencia Poblacional México 1984. El cambio de postura de Estados Unidos en salud reproductiva. Cuarta Conferencia Internacional de Población. México 1984. La Cuarta Conferencia Internacional de Población, celebrada en México en 1984, fue un evento crucial que puso de manifiesto las tensiones entre países desarrollados y en desarrollo, respecto al control de la natalidad y los derechos reproductivos. Este encuentro se centró en temas como la planificación familiar, la salud reproductiva y las políticas de población y se convirtió en un campo de batalla ideológico que aún resuena hoy en día. 1. Cambios desde Budapest 1974. La conferencia anterior, en Budapest en 1974, había establecido un enfoque más moderado, defendiendo el derecho de cada nación a decidir sus políticas de población. En ese momento, se promovió el desarrollo económico y social como una base fundamental para abordar el crecimiento poblacional. Sin embargo, en la década de 1980, la presión por parte de los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, aumentó considerablemente, impulsando un enfoque más agresivo en el control de la natalidad, lo que generó resistencia entre muchas naciones en desarrollo. 2. Estados Unidos, promoción de la planificación familiar sin aborto. La administración de Ronald Reagan llegó a la conferencia con un enfoque definido, apoyaba la planificación familiar, pero con una fuerte oposición al aborto. Reagan consideraba que la explosión demográfica era un mito exagerado y sostenía que el control de la natalidad era fundamental para el desarrollo. Sin embargo, su administración implementó la política de Ciudad de México, que retiró financiamiento a organizaciones que promovieran o realizaran abortos, afectando severamente a entidades como la International Planned Parenthood Federation, IPPF, que perdió toda su contribución estadounidense en diciembre de 1984. Este retiro de fondos fue visto como una violación de los derechos reproductivos de las mujeres en los países en desarrollo y como un intento de imponer la ideología conservadora de Estados Unidos. Esto visto desde la narrativa ideológica del progresismo globalista. ¿Me puedes explicar qué es la política de Ciudad de México? Para que lo pueda entender bien. Claro, Julie. La política de Ciudad de México es una norma que empezó en 1984 en Estados Unidos. Dice que, si una organización en otro país quiere recibir dinero de Estados Unidos para ayudar con temas de salud familiar, no puede promover ni hacer abortos. Ni siquiera usar su propio dinero para hablar de ellos o apoyarlos públicamente. Es como una regla de si quieres ayuda económica de nosotros, no hables ni trabajes en temas de aborto. Esta regla ha sido activada o desactivada según el presidente de turno en Estados Unidos, dependiendo de si está a favor o en contra del aborto. 3. Las posturas de China y la Unión Soviética en la Cuarta Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Las posiciones de China y la Unión Soviética reflejaron sus políticas internas y visiones sobre el control de la población y el desarrollo. China defendió su conocida política del hijo único, argumentando que era crucial para manejar el crecimiento poblacional y fomentar un desarrollo sostenible. Esta postura enfatizaba la necesidad de la planificación familiar como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza en el país. La delegación china subrayó que el control de la natalidad era esencial no solo para el desarrollo económico, sino también para asegurar la salud pública y el bienestar social, en un contexto de recursos limitados. Por otro lado, la Unión Soviética adoptó una postura más crítica hacia las imposiciones externas en políticas de población. Aunque también promovió la planificación familiar y el acceso a servicios de salud reproductiva, se opuso firmemente a cualquier forma de control natal coercitivo. La delegación soviética defendió el derecho de cada país a decidir sus propias políticas poblacionales, abogando por un enfoque que priorizara el bienestar de las mujeres y la salud pública, sin intervenciones externas.
Ambas naciones resaltaron la importancia de la soberanía nacional, en el contexto de las políticas de población, pero sus enfoques diferían significativamente. Mientras China buscaba la implementación de medidas estrictas para controlar el crecimiento, la Unión Soviética defendía un enfoque más flexible y centrado en los derechos humanos. Esta dinámica resalta las tensiones entre diferentes modelos de gobernanza y sus repercusiones en el ámbito de la salud reproductiva y el desarrollo global, marcando un momento crucial en la historia de las políticas de población en el mundo. 4. Posturas de países desarrollados y en desarrollo. Los países desarrollados, liderados por Estados Unidos, argumentaban que la reducción de la población era esencial para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, muchos países en desarrollo consideraban estas propuestas como intervenciones inaceptables en sus políticas internas. Defendían su derecho a decidir sobre sus estrategias poblacionales, enfatizando la necesidad de políticas que respetaran sus contextos culturales y sociales. ¿Me puedes explicar entonces la diferencia entre el gobierno de Nixon en 1974 contra el gobierno de Ronald Reagan en 1984 con respecto al control poblacional y del aborto? Nixon se enfocó en el control poblacional. Apoyó a la International Planned Parenthood Federation, IPPF, promoviendo la planificación familiar y el acceso a servicios de salud reproductiva. Aunque se discutió el aborto, no fue un tema central. Él creía que cada país debería decidir sus propias políticas sin imposiciones externas. En cambio, Reagan tuvo una postura muy diferente. Se opuso firmemente al aborto y estableció la política de Ciudad de México, que prohibió el financiamiento a organizaciones que ofrecieran servicios de aborto. Aunque también promovió la planificación familiar, su enfoque era mucho más restrictivo y conservador, limitando los derechos reproductivos. En resumen, Nixon fue más abierto a discutir el control poblacional, mientras que Reagan fue muy restrictivo y rechazó el aborto. 5. La postura de Argentina en la conferencia poblacional. Durante la conferencia en México, Argentina, bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín, defendió la soberanía en la toma de decisiones sobre políticas de población. Pero a su vez también mostró apertura hacia la planificación familiar. En contraste con una postura de oposición muy firme en Budapest, donde el gobierno de Isabel Perón rechazó las propuestas de control natal, Argentina en 1984 buscó equilibrar su enfoque, apoyando iniciativas de planificación familiar sin adoptar una postura agresiva hacia el control natal. 6. Conclusiones. Un legado controvertido. La Cuarta Conferencia Internacional de Población dejó un legado controvertido, marcando una profunda división entre las políticas de los países desarrollados y las realidades de los países en desarrollo. A medida que se promovían los derechos reproductivos y la planificación familiar, la exclusión del aborto de la discusión central y las políticas restrictivas de financiamiento por parte de Estados Unidos, subrayaron las tensiones persistentes en el ámbito de los derechos humanos y la soberanía nacional. 7. Concepto de planificación familiar y salud reproductiva. México 1984. Versus el año 2025. A. Planificación familiar en 1984 versus año 2025. En la Conferencia de Población de México en 1984, el concepto de planificación familiar era entendido sobre todo como un conjunto de métodos para permitir a las familias decidir el número de hijos que querían tener y espaciar sus nacimientos. Este enfoque, promovido en gran medida por los países desarrollados, tenía el objetivo de controlar el crecimiento poblacional en naciones en desarrollo y generalmente se enfocaba en el acceso a métodos anticonceptivos y la educación sobre natalidad. Sin embargo, la planificación familiar no involucraba al aborto como un componente central, ya que este aún era un tema altamente controversial y legalmente restringido en la mayoría de los países. Hoy, en 2025, el término planificación familiar
ha evolucionado para abarcar no solo el control de la natalidad y el acceso a anticonceptivos, sino también un enfoque más amplio de los llamados derechos reproductivos, que incluyen la legalización del aborto en ciertos contextos y el acceso a servicios de salud sexual, que van más allá de la anticoncepción. Este cambio refleja una reinterpretación donde, bajo la bandera de la planificación familiar, se incluyen aspectos que algunos sectores ven como una imposición ideológica. Además, se cuestiona la seguridad y gratuidad de servicios como el aborto, ya que los riesgos médicos existen y no se puede hablar, por lo tanto, de algo seguro. Como falsamente muchos así lo afirman, y además los altos costos, asociados a su implementación a nivel de políticas públicas, que recaen en la sociedad a través de los impuestos, pagados por todos los contribuyentes. Por lo cual tampoco se puede hablar de algo gratuito. B. Salud reproductiva, en 1984, versus año 2025. En 1984, el término salud reproductiva era un concepto emergente y se centraba en la atención materno-infantil, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la educación en salud, para evitar embarazos no deseados. No abarcaba el aborto ni incluía intervenciones hormonales en menores. La salud reproductiva estaba enfocada en mejorar la calidad de vida de las mujeres y los niños, promoviendo el bienestar durante el embarazo y el parto. En contraste, hoy en 2025 el concepto de salud reproductiva ha cambiado significativamente, expandiéndose para incluir no solo el acceso a métodos anticonceptivos y el aborto, sino también intervenciones en temas de identidad de género y tratamientos hormonales en menores, los cuales han generado creciente preocupación por sus efectos adversos en la salud. Varios estudios, especialmente en Estados Unidos, han señalado problemas de salud física y emocional, derivados de tratamientos hormonales a largo plazo en jóvenes. Este cambio ha suscitado fuertes críticas, ya que algunos sectores consideran que bajo términos como salud reproductiva y derechos de género, se promueven políticas que afectan la salud y el desarrollo integral de los menores y que podrían tener, o mejor dicho, tienen un impacto irreversible en su futuro. 8. Conclusión. Cambios en el enfoque y percepciones de agenda global. Desde una perspectiva crítica, tanto planificación familiar como salud reproductiva han pasado de ser herramientas para el desarrollo social y la atención sanitaria, a términos que involucran políticas más polémicas, percibidas por algunos como agendas de progresismo globalista. Este enfoque, bajo preceptos de libertad y equidad, es visto por críticos como una imposición ideológica de origen marxista o postmarxista, que parece desafiar valores y derechos de paternidad y maternidad naturales. En este contexto, términos como planificación familiar y salud reproductiva han evolucionado y siguen en constante reinterpretación, planteando complejos debates sobre la ética, la salud pública y el respeto por la dignidad humana. Reflexión final. La Conferencia Poblacional de México en 1984 fue un punto de inflexión en las discusiones sobre la salud reproductiva y los derechos reproductivos, reflejando la complejidad de las tensiones entre los países desarrollados y en desarrollo. A lo largo de las décadas, hemos visto cómo conceptos como la planificación familiar y la salud reproductiva han evolucionado, transformándose en herramientas de agendas políticas globales. Desde una perspectiva crítica, es esencial cuestionar no solo las políticas que se implementan, sino también las motivaciones detrás de ellas. Si bien el acceso a servicios de salud reproductiva puede ser visto como un avance hacia la equidad de género, también es importante reflexionar sobre cómo estas políticas pueden estar imbuidas de ideologías que, en lugar de empoderar, pueden imponerse sobre las realidades culturales y sociales de cada país. La historia nos enseña que el progreso no es lineal y que la defensa de los derechos reproductivos debe ir acompañada de un respeto genuino por la autonomía y dignidad de todas las personas, sin importar su condición social, religión, etnia, e incluso su derecho a la vida desde el momento de la concepción, respetando su dignidad humana y derechos como seres humanos, en una etapa de desarrollo muy vulnerable, sin posibilidad a defensa alguna.
Es fundamental seguir promoviendo un diálogo inclusivo que considere las voces de todos los sectores de la sociedad, para que las políticas en salud reproductiva y planificación familiar no sean solo un reflejo de intereses globales, sino que realmente respondan a las necesidades y aspiraciones de las comunidades locales. Solo así podremos avanzar hacia un mundo donde la salud reproductiva sea entendida en su verdadero sentido, como un derecho fundamental y una cuestión de justicia social. Entendido este último concepto desde el punto de vista de la Iglesia Católica tradicional y no desde el punto de vista marxista. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.